¿Qué estudian acá para empezar? ¿Derecho? ¿Medicina? ¿Odontología? Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Ok. O sea, economía nadie. Bien. Ah, muy bien. Ok. Genial. Bueno, ok. Dígame una cosa. ¿Ustedes saben cuánto fue la inflación en Guatemala el año pasado? Creo que fue alrededor del 4 y algo por ciento, ¿verdad? ¿Cuánto está, cuál es el tipo de cambio con el dólar aquí? ¿Eh? 7 y algo. Ahora una pregunta un poquito más difícil. ¿Cuánto era ese mismo tipo de cambio hace 5 años? No cambia mucho aquí, ¿verdad? Es bastante notable. Bueno, simplemente les pregunto todo esto porque parte de la historia y de las cosas que les voy a contar acá, yo creo que para ustedes que se han crecido en un ámbito así, digamos que podríamos decir relativamente estable, esto es algo que les va a costar comprender que pueda ser posible o les va a costar entender cuáles son sus consecuencias. Yo sé que el país tiene otros problemas, la seguridad, la violencia, qué sé yo, todo eso por supuesto que sí, y que tendrán ustedes de qué discutir y de qué preocuparse. Pero en eso, tal vez lo que les vaya a presentar acá parezca algo más raro. La idea es plantear esto acerca del ahorro y del populismo. En términos generales me parece que a la gente le parece que ahorrar, ¿está bien o está mal ahorrar? ¿Está bien? En general es un poco como sentido común, que todos entendemos que está bien ahorrar. Pero, ¿por qué? Ahorrar no deja de ser un sacrificio. Hay que posponer el consumo de hoy y no gastarlo, pero claro, para poder consumir más adelante. ¿Y para qué ahorramos? Bueno, es verdad, para tener más seguridad. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Es más, hay una cosa, ojo, hay algunas cosas que son inciertas, no sabemos. Puedo quedarme sin trabajo, puedo tener un accidente, se me derrumbó la casa, hubo un terremoto, no sé, ese tipo de cosas. Muchas de esas cosas se cubren con un seguro. Pero hay algo que inevitablemente va a ocurrir, y es que a medida que pasen los años voy a tener menos capacidad para generar recursos e ingresos, en lo que sea, en los abogados, los odontólogos, digamos. Va a llegar un momento en el cual esos ingresos van a caer, entonces todos sentimos la necesidad, tanto sea por esa incertidumbre del futuro, como por esa certeza de que eso nos va a pasar, de que tenemos que ahorrar. Sin embargo, lo que yo voy a presentar aquí es que lo que entendemos generalmente como el populismo no le gusta el ahorro y lo castiga. Y ahí creo que está uno de los aspectos centrales de la esencia de su mal, digamos, y de los perjuicios que a todos nos genera. Pero empecemos un poquito por algo más general. ¿Qué es el populismo? El populismo tiene ciertas características. No estoy siendo muy preciso y exacto acá. Yo soy profesor de economía, los de ciencias políticas por ahí incluso saben más que yo. Pero básicamente lo que encontramos cuando hablamos del populismo es un uso de la demagogia para captar la voluntad del pueblo. Bueno, uno podría decir, pero de ese sentido, demagogos son todos los políticos, porque todos quieren ganar la voluntad del pueblo, todos quieren ganar una elección, hacen una campaña y hacen demagogia. Bueno, sí, probablemente sí, pero aquí en particular el populismo es especialmente apto, digamos, para esto. Luego están siempre en el límite entre lo democrático y lo autoritario,
El populismo son gobiernos muchas veces elegidos a través de una elección, elegidos a través del voto popular, pero que se manejan como si fueran autoritarios. ¿Y por qué? Bueno, porque entienden que por el solo hecho de tener una mayoría coyuntural, pueden hacer básicamente lo que quieran. Es decir, el argumento es, yo gané la elección, ahora yo represento al pueblo, ahora yo puedo hacer lo que quiera. De hecho, esto ocurría, por ejemplo, con Cristina Kirchner, que decía, yo saqué el 54%, ¿qué me vienen a decir si esto es constitucional o no constitucional? Yo tengo el voto de la gente. Bueno, entonces ese límite entre la democracia y el autoritarismo se borra muy fácilmente, ¿no? Luego tenemos siempre, en general, la presencia de un líder carismático. Es decir, más que un movimiento, a veces hay movimientos organizados o partidos políticos, pero siempre vamos a encontrar la presencia de un líder carismático que atrae a las masas, ¿no es cierto?, a través de esa demagogia también y de su personalidad, y consigue entonces su apoyo. Este líder va a tratar siempre de manipular a la opinión pública, de tratar de convencerlos de que su visión es la que ellos deberían tener y la que favorece los intereses del pueblo, etcétera, etcétera. Permanentemente va a tratar de presentar los hechos como hechos de una perspectiva que lo favorezcan. Va a mostrar, el populismo siempre hace esto, de que todos los problemas son resultado de otros o de afuera. Es decir, parecemos que nos encontramos siempre en una situación en la cual nos atacan, ¿no es cierto? ¿Quiénes? Del exterior, el imperialismo yanqui, el capitalismo, lo que sea. Pero siempre los problemas que hay en este país, dirigido por el líder populista, no fueron creados acá, no fueron creados por el líder populista desde ya, sino que vienen de afuera. O vienen del exterior, o vienen de la clase oligárquica, de los que se resisten, etc. Entonces es un mensaje permanente. Y por último, digamos, para resolver esos problemas, ¿qué es lo que hace falta? Más poder para el líder, para que los pueda resolver. Entonces no es de extrañar de que el populismo vaya a contramano de lo que es la calidad de las instituciones y el respeto por las instituciones de un país. Un líder populista, como les digo, se basa en el simple hecho de que tiene una mayoría circunstancial de votos y no le vengan a hablar a él de que hay división de poderes, de que hay que acatar a la justicia, de que hay que respetar a la Corte Suprema, si él tiene el apoyo y el voto popular. No va a querer aceptar eso. Eso diría en términos generales en cuanto a la definición, digamos, de lo que más o menos es la política de un régimen populista. Y por cierto es que ahora, ustedes saben con lo que está ocurriendo en el mundo, en particular con el triunfo de Trump y con algunos posibles cambios que puedan ocurrir en Europa, ahora el mundo desarrollado está preocupadísimo por el populismo, porque entiende que ahora lo están por sufrir ellos. Porque la verdad que el populismo era algo claramente latinoamericano, era un producto latinoamericano, era Latinoamérica la que estaba llena de líderes populistas. Bueno, había otros también, uno podría señalar el Partido del Congreso en la India, o Nasser en Egipto, Nasser en Egipto, perdón. En general era claramente un fenómeno en América Latina. Ahora, hasta ahí la descripción esta, pero yo quiero ir un poco a comentarles cuál es la política económica de un gobierno populista. Y esas políticas económicas se basan generalmente en lo siguiente: son políticas de corto plazo, no de largo plazo. Ningún gobierno populista va a estar pensando en lo que va a pasar en el país en 15 o en 20 años. Bueno, muchas veces ocurre con ningún político que piense en eso, pero típicamente el populista lo que quiere es la satisfacción de hoy, ¿no es cierto? Tener a la gente contenta hoy, porque eso es un elemento central de que la gente, por lo tanto, me va a apoyar. El largo plazo no le importa. Eso lleva a que ocurran ciertas cosas. Impulsa permanentemente el gasto público y
y vamos a encontrar a los gobiernos populistas siempre teniendo déficit fiscal. Entonces, permanentemente los gastos son mayores que los ingresos. Y las finanzas públicas entonces caen en déficit fiscal, que luego se va a tener que cubrir, ya que la recaudación de los impuestos no va a ser suficiente, se va a tener que cubrir o con emisión monetaria o con deuda. Bueno, entonces sobre esto voy a volver después. Vamos a ver que hay mucha emisión monetaria y también endeudamiento. Y además la política económica de los gobiernos populistas se basa en esto que antes mencionaba aquí, de que siempre nos atacan, en una constante diferenciación entre nosotros y ellos, ¿no? Y esto ocurre tanto en el tema, por ejemplo, del comercio, desde ya, vamos a proteger a la industria nacional, vamos a cerrar nuestras fronteras a los productos que vienen del extranjero, eso es típico del populista, y lo mismo ocurre con las migraciones. Vamos a cerrar, el país es Guatemala para los guatemaltecos, Argentina para los argentinos, América para los americanos, así, ¿no? Es típicamente el discurso, bueno, que ahora vemos en Trump. Basta, no queremos más mexicanos, no queremos nada de eso. Bueno, eso es típico del mensaje populista. Y por último, y acá quiero hacer un poquito más de hincapié, esa visión populista está basada en una idea de que el consumo es el motor de la economía. ¿Qué es lo que mueve a la economía? El consumo. Y esto parece ser una idea que podría tener cierto grado de sensatez, porque en última instancia la verdad es que todo el esfuerzo de producción que se hace en una sociedad se hace ¿para qué? Para consumir, digamos, para producir bienes y servicios que luego nos sirvan para algo, satisfagan alguna necesidad. Entonces toda producción tiene como destino al consumo. Eso lo puede entender cualquiera. Pero el populista lo que hace, toma a este destino final de la producción como el motor. Lo que mueve la economía es el consumo. Por lo tanto, van a encontrar que las propuestas de política económica que proponen es, para hacer crecer a la economía hay que consumir más. Tenemos que promover el consumo, porque va a haber consumo y por lo tanto después va a haber producción. Y además el consumo es el elemento más importante en la economía de un país. En términos un poquito más técnicos, ustedes saben que el volumen de lo que se produce en un país se mide estadísticamente con algo que se llama Producto Interno Bruto, y entonces el populista, digamos, en esta visión se plantea de que el consumo es la mayor parte del PIB. Y generalmente en los países el consumo tomado de esa perspectiva es el 60%, 60%, 70% del PIB. El resto es inversión o gasto público. Entonces, claro, visto de esa perspectiva, lo que hay que hacer es promover el consumo. El populismo se ha aferrado a esto, y se ha aferrado a esto además con una base, hasta diría teórica, que le ha dado no otro que Keynes. O sea que han encontrado ahí incluso una teoría y un personaje respetable, digamos, para fundamentar sus políticas. Claro, adelanto de pronto algunas cosas que empiezan a sonar raro de toda esta visión de la economía, ¿no? Por ejemplo, trasladémoslo esto al punto de vista individual. ¿Es el consumo el motor de nuestro progreso? Qué raro. Es como si yo le dijera ahora, miren, vamos a ver si progresamos en la vida, salgamos ahora con la tarjeta y vamos al Oakland acá y démosle con todo, porque ahí van a ver que después el progreso. Es raro eso, digamos. Para cualquiera de nosotros nos parecería que la cuestión es al revés, que primero tenemos que producir, primero tenemos que trabajar, producir algo, venderlo, y después con eso vamos a consumir. ¿Cómo vamos a empezar por consumir? Sin embargo, lo que el populismo o el keynesianismo en este caso, juntos, nos dicen, no, el motor es el consumo, eso es lo que hay que fomentar. Y claro, desde el punto de vista político, cae al populista como anillo al dedo, porque dice, yo quiero que si la gente consume hoy, está más feliz, gasta más.
va más al cine, sale a comer, compra más cosas y bueno, ¿y después qué? Y después me vota a mí. Así que vamos con el consumo. Bueno, pero ¿es esto correcto? Bueno, la verdad que no. Este es un gráfico que trata de describir lo que es el proceso de producción en la economía. Y algo conocido como el triángulo de Hayek, que es muy conocido por nosotros aquí. ¿Y qué señala esto? Esto es simplemente una representación de cómo es el proceso de producción. Y dice que todo proceso de producción es un proceso que cubre distintas etapas. Entonces supongamos, por ejemplo, hasta llegar al consumo final. Supongamos que esto sea el consumo de pan. Bueno, acá se desarrollan genéticamente nuevas semillas de trigo, se investiga, se van también produciendo las máquinas cosechadoras para luego hacer la siembra, se siembra el trigo, se cosecha el trigo, se lo traslada a un molino, en el molino se hace la molienda y se convierte en harina, la harina luego se convierte en el pan hay que envasarlo, hay que llevarlo al supermercado y la gente va y lo compró y se lo comió. Bueno, muy bien, es decir, el pan realiza, digamos, o cumple con todas esas etapas. Pero cuando está visto desde esta perspectiva, ahora podemos ver claramente qué es lo más importante dentro de la economía. Porque fíjense que esto es el valor del consumo, pero estas son las etapas previas. Si nosotros sumamos todo lo que está en proceso de producción, es mucho más que el consumo. O sea que en cualquier sociedad, digamos, hay mucho más producto que está en proceso de elaboración que producto ya listo y consumiéndose en ese momento. O sea que es falso eso de que el consumo es la parte más importante de la economía. Es más, acá traigo otra estadística para mostrar. Esta es una estadística sobre los Estados Unidos. Lo que vemos acá en rojo es el consumo final, que anda, como ven ustedes, en 10 billones de dólares, 2007-2016. Esta es la evolución del consumo final y la línea azul es la evolución del gasto de las empresas en las etapas previas al consumo. Es decir, las empresas están comprándose una a otra en trillones, en realidad. No sé por qué dice aquí. Bueno, como ven ustedes, el B2B, de empresa business to business, eso es como 2 veces más de lo que es el gasto en consumo. O sea que lo que verdaderamente está moviendo la economía es el proceso de producción, que efectivamente tiene un final en el consumo, pero no es el consumo lo más importante de todo. Bueno, sin embargo, el populismo insiste en que eso es así, ¿no? La economía populista, entonces, lo que hace es impulsar al consumo. El impulsar al consumo de una u otra forma implica que tiene que aumentar el gasto público, porque lo va a hacer en forma directa, gastando más el Estado, dando subsidios a la gente para que pueda consumir más, dando subsidios acá, allá, etcétera, y gastando más, tomando más empleados públicos, por ejemplo. Entonces va a haber gente con ese ingreso que ahora va a ir a gastar, etcétera, etcétera. Entonces, claramente ese impulso al consumo hace crecer el gasto público. Para cubrir ese aumento del gasto público, el populismo suele aumentar los impuestos, pero claro, sería contradictorio aumentar los impuestos al consumo, porque es lo que le busca promover. Entonces aumenta los impuestos a la producción. Y entonces la producción es castigada con más impuestos. O si no, ¿qué es lo que hace? Aumenta el endeudamiento, y el endeudamiento puede ser tanto deuda voluntaria, es decir, que coloque, digamos, bonos en los mercados, como forzosa, una deuda que le impone. Ha habido muchas ocasiones, por ejemplo, que ustedes, de nuevo, estas son las cosas que no han vivido, en la cual un gobierno populista va y obliga a los bancos a que le compren sus bonos. Acá está. Y le retira todo el dinero a los bancos y lo obliga a comprar bonos del Estado.
O sea que esa es deuda forzosa. El populismo también consume el capital. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el populismo no gasta mucho de pronto, quiere consumo de la gente, no gasto que va a ser redituable en el largo plazo, como por ejemplo en infraestructura. No anda construyendo puentes o nuevas carreteras y todo eso, no. Entonces el capital se va gastando, las carreteras se caen a pedazos, los puentes andan mal, no hay infraestructura para hacer frente a, no sé, inundaciones o ese tipo de cosas, porque el dinero fue otra cosa, fue a un gasto más inmediato, hay consumo de capital. Y por último, el populismo le encanta la emisión de moneda. Entonces borra del mapa, digamos, la independencia del Banco Central y lo usa como una máquina para obtener recursos. Es decir, básicamente va, para ponerlo en términos simples, al Banco Central y le ordena que le dé dinero. Más técnicamente lo hace dándole bonos, obligándole al Banco Central a comprarle bonos que no rinden nada, y el Banco Central entonces para comprar esos bonos emite nuevo dinero y se lo da al gobierno, que con eso distribuye y paga y gasta. Claro, todo eso genera problemas de inflación, básicamente genera un problema de destrucción de la moneda pierde valor, y entonces ¿cómo ataca el populismo a este efecto de su propia política? Típicamente con controles de todo tipo. Controles de precios, siempre se establecen precios o congelados o precios regulados, sobre todo para los precios de los bienes de consumo, los que son de mayor consumo en la sociedad. Luego aplica control de cambios, es decir, esto para que el precio, sobre todo el precio del dólar, mantenerlo quieto, porque cuando hay un proceso inflacionario, uno de los primeros precios que va para arriba es el precio del dólar, porque la moneda está perdiendo valor y la gente busca cuidarse de esa pérdida de valor y entonces quiere comprar dólares. Y eso lleva a que el dólar sea uno de los primeros precios que se va para arriba. Luego controla las tasas de interés, porque quiere que haya préstamos y que haya créditos al consumo, etc. Pero ese control de las tasas de interés, al ponerlas bajas, más bajas de lo que deberían estar, de nuevo, castiga el ahorro, como vamos a ver. Y por último, todo tipo de regulaciones, ¿no? para hacer frente a todos los problemas que se van generando en la economía a medida que aplica estas políticas. Bueno, esto es la esencia de la economía populista. Veamos algunas de las consecuencias más dramáticas que estas políticas han tenido en la región. Estas son las hiperinflaciones que ha habido en América Latina. ¿Qué es hiperinflación? Bueno, la inflación decimos que es un aumento generalizado de los precios. En realidad la inflación técnicamente es un aumento de la cantidad de moneda, pero se refleja en un aumento de los precios. Y los precios pueden aumentar, pero es hiperinflación a diferencia de la inflación. Bueno, que aumentan descontroladamente, ¿ya, no? Hay una caída brutal de la demanda de dinero y los precios se disparan sin control. Entonces acá hay algunos de los casos más paradigmáticos. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Nicaragua y Perú, por ahora quiero mostrar. Pero quiero que ustedes tengan una idea de esto. Ustedes me han dicho que Guatemala tuvo 4% anual de inflación el año pasado. Imagínense lo que puede ser 197% en un mes, no en un año, en un mes. Septiembre en Bolivia, septiembre del 85, 183%. Brasil, marzo del 90, 82%. Chile, octubre del 73, 83%. Nicaragua, en mayo del 87, 261%. Perú, julio y agosto, 397%. ¿Pueden imaginarse lo que eso es? Bueno, básicamente sería algo así. Ustedes pasan todos acá por iCafé, por ejemplo, o por Subway, y esta sería una situación en la cual, entre que ustedes entraron acá y salen, los precios de Subway ya cambiaron. Son otros.
ya subieron. Es más, todos hubieran comprado el sándwich antes de entrar acá, porque si no, mirá, me agarró acá la conferencia y resulta que cuando salí estaba más caro. Cambiaban los precios todos los días. Imagínense un Walmart que tiene que cambiar los precios de los productos todos los días. ¿Cómo hace? Y tenía empleados con esas máquinas así que ponen los precios y que todos los días pasaban y tiqui, 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 tiqui. Y vos ibas a comprar una lata de tomates y tenía 6 etiquetitas pegadas ya porque habían puesto una tras otra. Es más, la gente se hacían los vivos a veces y le sacaban la de arriba para ver si después le cobraban la de abajo, por ejemplo, que era más baja. Todos los días así. La gente huía de la moneda. Yo cobraba, en ese momento ya no me acuerdo ni cuánto sería, ¿y qué es lo que hacía? Apenas cobraba, salía corriendo a comprar dólares. Y después los vendía semana a semana en la medida que iba necesitando cambiarlos por alguna circunstancia. Eso era vivir con 197% de inflación en un mes, ¿no? Bueno, algo que... cuestiones estúpidas, todo el mundo sufría, pero cuestiones estúpidas. Imagínense que ustedes tenían un restaurante y el menú no tenía los precios ya, porque ya no los puedo poner, no los puedo cambiar, o los precios unos estaban todos tachados y escrito arriba, o de nuevo con etiquetas. No puedo mandar a imprimir menús porque los precios cambian permanentemente. Bueno, cosas de esas. Las tragedias eran mucho peores que esto. Yo estoy contando ahora las anécdotas, ¿no? Pero fíjense ustedes de que todos estos fueron casos en una época terrible de América Latina que son los 70s y los 80s, ¿no? Por eso resulta totalmente anacrónico de ahora. Venezuela con 800% en el 2016. ¿Califica esto ya como hiperinflación? Bueno, no hay una definición. 800% anual, ¿no? Las otras eran tasas todas mensuales. Altísimo también. Pero podría ser mucho más. Podría llegar a... La hiperinflación es un fenómeno en el cual eso se dispara y no hay con qué pararlo. Y como ahora vamos a ver, las hiperinflaciones siempre terminan mal para los ahorristas. He tomado ahora un país que no es el mío para mostrar cómo eran estas circunstancias. Esto es Brasil. Ahí están la inflación anual de Brasil. Tomé Brasil para no tomar la Argentina porque no quiero presentarme acá como que estoy llorando por lo que pasó en mi país o lo que está pasando ahora. No, tomemos cualquier otro de América Latina. Esto es Brasil. Miren los índices anuales. Ustedes, de nuevo, recuerden que están viviendo en una sociedad con 4. Y estos son, ¿cuánto tenemos? Casi 20 años. Miren, 100, 138, 192, ¿sí? 228, 1.430, 30.000 al año. 30.000% al año, 400.000 al año, 1.929, 2.000 al año, y después, por supuesto, acá, cansado ya de todo eso, vino el ajuste y eventualmente la inflación cayó. Entonces, con una situación como esta, ¿a dónde va a parar los ahorros de la gente? ¿Cómo ahorra la gente si quiere ahorrar? Bueno, está claro que con aumentos de precios de ese tipo y uno con papelitos dentro del bolsillo que pierden valor en forma diaria, prácticamente se hace imposible. Y los ahorros que se han destruido en América Latina a través de eso es porque el que se queda medianamente dormido, es como allá hay un dicho que dice, mira, cocodrilo que se duerme es cartera. ¿Viste? Y esto es así. Acá vos, el que se distrajo un poco hizo así y cuando se dio cuenta perdió todo su dinero. Cuando empezó a haber inflación, por ejemplo en el caso de la Argentina en los años 40, la gente no sabía, no entendía, no había vivido en inflación y ponía su ahorro en unas libretas de ahorro que le daban nada, le daban 2% de interés anual, por ejemplo, pero la inflación empezó a ser 5, 10, 15, y esa gente estaba distraída. Y de pronto a los 10 o 15 años dijo, a ver cuánto tengo en la libreta de ahorro, y cuando le dieron nada. Se le había comido todo el ahorro que había podido tener porque la moneda había perdido valor
y ya no existía. Bueno, esto en cierta forma es lo que pasó con Brasil, ¿no es cierto? Toda inflación, recuerden esto, no solamente deteriora el poder adquisitivo, toda inflación en general. Ustedes están perdiendo 4% anual de poder adquisitivo si tienen una inflación del 4% y el tipo de cambio con el dólar se mantiene fijo. Pero toda hiperinflación termina en una confiscación de los depósitos de la gente, de los depósitos bancarios. Termina con que los gobiernos van y toman el dinero en los bancos, ¡pum!, y se lo llevan. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, en el Plan Collor del 90 se confiscaron todos los depósitos por sobre $2.000 y se lo devolvieron a partir de los 18 meses con una tasa de 6 puntos porcentuales en realidad por sobre la inflación, etcétera, pero en realidad con índices que siempre son más bajos que la inflación. Los brasileños, en medio de todo eso, incluso se le ocurrió la ridícula cosa de imponer en la Constitución, después de esto, un techo a la tasa de interés del 12%. La tasa de interés no podía ser más del 12%. Obviamente en el 2003 ya duró poco porque se dieron cuenta del absurdo que estaban haciendo y la modificaron. Pero sigamos con Brasil. Esto se llama la pupanza. Pupanza en portugués es ahorro. Y así le llama al ahorro más común, más popular que hay en Brasil. Como ven ustedes, este es el índice de inflación. O sea que claramente ya en los años 2000 Brasil bajó la inflación. No era ya esa hiper que vimos en los años 80 y 90. Pero este es el rendimiento que obtienen la mayoría de los brasileros ahí en la pupanza. Y fíjense ustedes que son rendimientos, nada. 0,46, 1,75, bueno, a veces 5, a veces negativo. Es decir, son instrumentos en los cuales a la gente no le están dando nada de rendimiento en su ahorro. Acá algo más. El año pasado, por ejemplo. La roja es la tasa que impone el Banco Central para los bancos. La celeste es el índice de precios. Y esta es la tasa de la pupanza, digamos, que es el ahorro popular de la gente. Bueno, ¿qué está diciendo esto? Que la gente está perdiendo mes a mes. Porque los precios suben más rápido del interés que está obteniendo sobre su dinero. Así que cuando vos ponés el dinero en la pupanza, en realidad estás perdiendo dinero en vez de estar ahorrando y de conseguir un poco más. Todo esto es muy, muy perverso. Bueno, vamos al caso, ya que está brevemente el caso de mi país. Tuvo 2 hiperinflaciones, en el 83 y en el 89. Y 2 default de la deuda pública, es decir, que dijo, chao, no pagamos más. Se confiscaron los depósitos bancarios. Una vez, a todo aquel que había depositado dólares, fue a buscar los dólares y le dijeron, no, dólares no, pesos, tomá, pesos. No, pero yo deposité dólares, no, pesos. Acá te damos pesos y aparte devaluados, ¿no? Porque ahora había una devaluación, le dieron pesos. O si no, te damos bono del Estado, tomá. No quiero bono del Estado, quiero dólares. No, olvídate, dólares se los quedó el gobierno. Fíjense lo que era la inflación media anual, ¿no? 19,26, de nuevo, recuerden que acá es 4, ¿no? Durante todo ese periodo fue casi del 150, en los años 80 fue casi del 400% anual, 10 años a una inflación de ese nivel. Fíjense cómo impacta eso en el crecimiento, porque los años de mayor inflación son los años de menor crecimiento económico. Bueno, además, en el caso de la Argentina se confiscaron los fondos de pensión. El Estado, dijo, hay fondos de pensión privados, vengan para acá, ahora van a hacer jubilación estatal, digamos, y se los tomaron a todos. Y ahora, curiosamente, ¿qué da como resultado eso? Da como resultado que el que puede ahorrar y que tiene más o menos la capacidad de ahorrar, y la capacidad no solamente en dinero para ahorrar, sino la capacidad técnica, digamos, para hacerlo, pone su dinero afuera, en otro lado. ¿Dónde? Y donde a ustedes les parezca, desde Uruguay a Panamá, a Suiza, a los Estados Unidos, lugares donde tu dinero esté a salvo de este tipo de confiscaciones. Entonces ahora llega un gobierno distinto en la Argentina, como el que tenemos ahora. Uno que dice, miren, no vamos a hacer nada más de esto, ahora se acabó,
no vamos a confiscar nada, no vamos a bajar la inflación, etc. Entonces ahora les prometemos que si traen el dinero que tienen afuera, le perdonamos, digamos, no haber pagado impuestos antes. Y la gente a este gobierno, fíjense que, bueno, le cree. De hecho, acaban de traer 100.000 millones de dólares. De nuevo, acaban de declarar, no traerlo, acaban de declarar 100.000 millones de dólares. Así todo, se estima que hay otros 300.000 millones de dólares afuera de argentinos que han puesto su dinero en algún lado y que lo mantienen ahí y no lo han declarado todavía. ¿Y esto por qué? Y porque después de sufrir todo esto, ¿dónde querés que pongan el dinero? Los que tienen dinero para ahorrar. Bueno, vamos un poquito más. Los gobiernos populistas también imponen controles de cambio. Control de cambio es cuando el gobierno te dice a cuánto va a cambiar el quetzal por el dólar, por ejemplo. No lo dice la oferta y la demanda en el mercado, no. El gobierno dice. Es más, cuando hay control de cambio, los gobiernos no solamente tienen un tipo de cambio, sino varios. Esto les va a parecer difícil de entender. ¿Cómo? ¿Varios? Sí. ¿Es como el dólar tiene varios precios? Sí. Esto es lo que ocurre, lo que puse acá es Venezuela. En Venezuela hay estos tipos de cambio. El tipo de cambio oficial es 10 bolívares a $1. Tipo de cambio oficial. Pero después hay otro tipo de cambio que se llama fluctuante, que está a 688. Y después está el dólar paralelo, o sea, ilegal, negro, a 3.323. Imagínense la diferencia que hay en eso, ¿no? Para entender lo que eso significa, si uno tiene 100.000 bolívares, al tipo de cambio oficial son $10.000. Al tipo de cambio fluctuante son $145. Y al tipo de cambio paralelo son $30. Entonces la diferencia es enorme entre uno y otro. Por lo tanto, si yo tengo 100.000 bolívares, quiero poder acceder ¿a qué? Al dólar oficial. Porque entonces voy a tener $10.000. Pero el gobierno me dice, no. El dólar oficial solamente es para importar aquellas cosas que ya... Vieron que no hay más papel higiénico. Papel higiénico. A ese sí, recibe dólares a 10. O leche, o carne. Pero usted no. Entonces, ¿yo qué? ¿Voy al fluctuante? Bueno, pero el fluctuante solamente si tiene que hacer algún viaje y nada más que hasta $1.000 o $2.000, nada más. ¿Y el resto? El resto, arreglate. Es ilegal además. Con lo cual terminás acá y tus 100.000 bolívares se convirtieron en $30. Ese es el verdadero valor de tu ahorro. Entonces, ¿a dónde va? ¿Quién va a ahorrar? ¿Quién va a poder ahorrar así de esa forma? Bueno, también hay controles en las tasas de interés. Los gobiernos populistas controlan las tasas de interés. En este momento en América Latina hay controles de tasas de interés. En Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, todo lo que ustedes ven ahí. ¿Todas las tasas de interés? No. En algunos casos son, por ejemplo en la Argentina, que yo sé, le ponen un techo a las tasas de interés que puedan cobrar las tarjetas de crédito. En otros países son supuestamente leyes contra la supuesta usura y ponen una tasa que la tasa nunca puede superar, digamos, un cierto porcentaje, 30% o 40% de una tasa que pone el Banco Central, ¿no? Supuestamente para eliminar la usura. Pero eso que ocurre que aquellos que son más riesgosos, digamos, como podría ser acá prestar dinero en zonas rurales, etcétera, los bancos entonces, si me van a poner un techo en la tasa de interés, de ahí me voy, cierro, ahí no presto, sino que presto acá en la ciudad a los shoppings para consumo o a empresas que conozco y el resto, chao, olvídate. Entonces el resto de la población, nada, no tiene crédito. Bueno, sigamos. El único ahorro en general que tenemos o que queremos tener, sobre todo es un ahorro, como todos dijeron ustedes aquí, para lo que puede pasar en el futuro. El ahorro central para esto es la jubilación. Bueno, ha habido en ese sentido en los últimos 20 años
Una interesante noticia en América Latina porque hay muchos países que han cambiado su sistema estatal de jubilaciones hacia un sistema de ahorro individual, de cuentas individuales, ¿no? Antes, simplemente, no voy a entrar en la cuestión técnica de cómo son los sistemas, pero ahora permite que cada uno ahorre en una cuenta personal. Empezó Chile en el año 91 y siguieron estos países que ahí aparecen, pero algunos dieron marcha atrás. Argentina dio marcha atrás, volvió a estatizar, digamos, esos fondos de pensión, y Ecuador y Nicaragua ni siquiera llegaron a implementarlo porque volvieron para atrás. Pero el resto de los países ha, en cierta forma, ayudado un poco que la gente ahorre a partir de crear esas cuentas individuales, pero es muy poco. Fíjense que esto lleva a una inexistencia de crédito en la sociedad. Entonces, esto tal vez sea un poquito más técnico, pero quiero explicarlo. Esto mide el volumen de créditos que hay en una sociedad en relación al PIB, en relación al tamaño de su economía. Entonces, fíjense lo que ocurre acá. La Unión Europea, el monto de créditos es 98% del PIB. América del Norte, 188% del PIB. Los miembros de la OCDE, que son los países más desarrollados, 146. Asia, 152. Pero América Latina tiene 46. Y dentro de América Latina encontramos, bueno, aquí tienen su Guatemala con 34, mire, yo estoy peor, con 14. No hay crédito. Eso significa que el volumen del crédito es tremendamente pequeñito. El más alto es Chile con 110. Luego Panamá con 88, lo cual no extraña, son países que tienen sistemas financieros más abiertos, más competitivos, más libres y que generan incentivos a ahorrar y por lo tanto a que haya crédito para inversión, para el consumo, etc. Nuestra región viene muy atrás y algunos países, por supuesto, más que otros. Entonces, algunos datos más para terminar sobre qué es lo que pasa con el ahorro en América Latina. Miren esto, en América Latina ahorra más o menos el 16% de la población. En Asia emergente, esa de China, Vietnam, Camboya, eso, 40%. Y en los países más ricos de la OCDE, el 50% de la población. Pero tenemos otro problema, porque si bien ha habido esas reformas de los sistemas jubilatorios, en América Latina el empleo informal es el 52%. Entonces quiere decir que esa gente no está realizando aportes a ningún lado y en la práctica no está ahorrando nada. La evasión sobre la recaudación tributaria potencial también es del 52%. Hay en los países de América Latina un 33% de las jubilaciones son no contributivas, es decir, son gente que recibe jubilaciones y no hizo aportes. Entonces eso genera un pésimo incentivo. Es el incentivo de la gente a conseguir una jubilación, no a ahorrar una jubilación. Vos tenés que conseguir una jubilación siendo amigo de un político o metiendo dentro de un plan acá del otro y qué sé yo. De nuevo, el 33% de todas las jubilaciones son no contributivas, que no están vinculadas con aportes realizados por el que lo recibe. Lo cual, en cierta forma, también es tremendamente injusto. Y por último, los gobiernos populistas ponen impuestos, ¿no? Y en nuestros países, aunque sé que muchas veces los acusan de tener impuestos o recaudación impositiva, hay recaudación impositiva que puede ser baja debido a la evasión. Pero los impuestos son altísimos. Por ejemplo, este informe del BID señala que los impuestos a las ganancias de las empresas, que incluye transacciones de negocios, transacciones financieras y la nómina de empleados, la OCDE 41%, en Asia emergente 28% de las ganancias y en América Latina el 51% del impuesto de las ganancias de las empresas se va a través de esos impuestos. Entonces estamos castigando el ahorro individual y el ahorro de las empresas, porque el ahorro de las empresas es inversión. La empresa ahorra para después invertir. Bueno, en fin, este es el panorama que quería plantear. Y en algún punto me pregunté, ¿y qué les voy a sugerir al final? Porque da para suicidarse esto, ¿no es cierto?, de ver esto así. Por suerte las cosas están un poquito mejor ahora. No son lo de la hiperinflación de los años 80 y los 90, pero me empecé a sentir que presentando todo esto, uno debía llegar a ciertas conclusiones acerca de qué políticas se debían implementar en los distintos países y pensé terminar
No. Con eso, no. Entonces el final ¿es esto una crisis o es esto una oportunidad? Y creo que quisiera llamarlos a ustedes para que al ver esto vean una oportunidad y que tal vez acá hay un mundo para proyectos de emprendedores que tengan la mente puesta en toda esa gente en América Latina que no cotiza, que no puede ahorrar, que está en la informalidad, que es pobre y nunca se acercó a un banco ni sabe de qué se trata. Hay un mundo, esa gente también tiene las mismas necesidades que ustedes y yo, de ir generando un pequeño ahorro, de poder hacer frente a una seguridad respecto al futuro, y está fuera del sistema. Así que más que a plantear la necesidad de cambiar las políticas, los llamo a ustedes a pensar en qué forma pueden revolucionar eso, en qué forma pueden diseñar apps, apps, mucha de esa gente no anda tampoco con apps, digamos, pero en África, por ejemplo, la gente ahora ahorra a través de los celulares, a través de, y hace intercambios uno con otro de minutos de celular, se está convirtiendo como en una nueva moneda. Miren, no sé qué, pero confío mucho más que una solución a esto venga de iniciativas emprendedoras que se dirijan a las necesidades de la gente que no están siendo satisfechas por todos estos sistemas, que la gente no está pudiendo ahorrar, que de andar diciéndoles que hay que cambiar las políticas, que también hay que hacerlo, pero tal vez el cambio viene por otro lado, viene de su propia iniciativa emprendedora. Bueno, nada más. Muchas gracias.